Ya. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea. Esto es ABC de Medicina, yo soy Víctor Hugo Lavallén y vamos a ver lo que es el tema de dolor. Primero revisemos lo que es su definición, que tenemos la del diccionario y la de la Asociación Internacional de Estudio del Dolor. Ambas son muy buenas, muy interesantes, pero tomaremos como mucho más importante la de la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, que básicamente la define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial, o descrita en términos de dicho daño. Ahora pasamos a lo que es la fisiopatología. La fisiopatología tenemos una cronología de eventos prácticamente. Comenzamos a nivel periférico, que son los nervios periféricos, una estimulación o injuria que ya sea un pinchazo, quemadura, reacción química, lo que sea, se produce a nivel periférico, luego que las fibras nerviosas periféricas lo pasan a nivel medular, que lo pasan a la médula espinal, de ahí va subiendo a lo que es el bulbo raquídeo, al mesencéfalo, para llegar a lo que es el nivel encefálico, que es la corteza sensitiva, que son los puntos K y C. Eso es básicamente la cronología de la fisiopatología del dolor. Y esa reacción que sube también vuelve a bajar. Esa reacción de bajada produce lo que es una reacción al estímulo. Podemos hablar básicamente como ejemplo un pinchazo. Ese pinchazo va a subir todas las fibras nerviosas, va a llegar al cerebro, va a volver a bajar, lo cual va a estimular a que se retire la mano del objeto que lo está pinchando. Eso pasa en cuestión de segundos. Pasamos a lo que es la clasificación. La clasificación se puede clasificar de varias maneras. Empezamos con lo que es por su duración, que hablamos de lo que es agudo y crónico. Aquí tenemos una leve comparación de lo que es un dolor agudo y dolor crónico. El dolor agudo es básicamente una función protectora de una noxa o un estímulo externo. Es de origen secundario a una noxa, o sea, básicamente se necesita algún estímulo externo, ya sea, ya sea de quemadura, pinchazón o cual sea el origen, para que se reaccione. Este dolor tiene que ser menor a 3 meses. Es una activación temporal de los neuroreceptores, lo cual hace que funcione toda la cadena de la que hemos hablado en la fisiopatología. No tiene ninguna afección ni adulteración a nivel psicológico y siempre guarda relación con la noxa. Si no hay noxa, no hay dolor, básicamente. Luego hablamos del crónico, que ya no posee una función protectora porque ya no te protege de nada, ya que es un dolor instaurado por mucho tiempo. De mucha cronicidad, que lleva mucho tiempo instaurado el dolor, habitualmente mayor a 3 meses. Básicamente es un dolor que empeora la calidad de vida. A ninguna persona le va a gustar vivir con un dolor, ya sea en cualquier ubicación del cuerpo. Tiene una mayor afectación psicológica, ya que las personas comienzan a pensar, si muevo mi brazo, lo subo demasiado, me va a doler el hombro, ya que siempre le duele el hombro al hacer ese movimiento. Eso ya sería un dolor crónico. Y no tiene ninguna relación con alguna noxa. O sea, no tiene ninguna noxa estimulante a ese instante para que sea referente al dolor. Aquí tenemos un pequeño cuadro que básicamente refiere y expone con mucha más amplitud lo que es la comparación del dolor agudo y crónico. Les recomiendo leerlo, les daré unos segundos para que le pongan pausa el video y puedan leerlo con total tranquilidad. Pasamos a lo que es la clasificación por evolución. Tenemos lo que es el dolor continuo y el dolor episódico. El dolor continuo son ascensos o descensos en la persistencia del dolor durante todo el día. O sea, siempre les duele, pero a veces más o menos intenso. También tenemos lo que es el dolor episódico, que básicamente duele por varios periodos en el día, pero no se instaura por todo el día como es el continuo. Tenemos lo que son el incidental, que es asociado a alguna actividad, ya sea
alzar algún objeto o algún movimiento o posición. El intermitente, que es de manera espontánea sin un factor desencadenante, básicamente una cefalea sin origen aparente. Después tenemos lo que es el fallo final de dosis. Eso es muy interesante, ¿por qué? Porque hablamos de lo que es que la persona ya está tomando una dosis medicamentosa. Entonces, esta persona, por ejemplo, se toma un analgésico en la mañana, a las 8 de la mañana. Y su siguiente toma tiene que ser a las 3 de la tarde. Entonces, como sabemos que los analgésicos, en especial los AINES, tienen 2 horas de absorción, todo eso. En esas 2 horas no funciona el medicamento y luego funciona por 3 a 4 horas. En ese periodo de tiempo, el paciente no siente ningún dolor ni ninguna molestia. Pero justo termina a las 2 de la tarde su medicamento. Ya no tiene reacción entre las 2 y las 3 y tiene que tomar recién a las 3. En ese espacio de tiempo es lo que es el fallo final de dosis, que en ese periodo de tiempo le va a doler, le va a molestar. Pero después cuando vuelva a tomar su medicamento, ya no le va a afectar. Es lo que es el fallo final de dosis. Luego tenemos la clasificación por su origen, ya sea de origen cutáneo, que es originado en la piel y solo afecta a nivel superficial, y a nivel cutáneo. Hablamos básicamente de lo que puede ser un pinchazo. A nivel somático, por su origen somático, que se afecta a estructuras profundas de la piel, puede ser emocional, profundo o incluso visceral. Visceral, que afecta a lo que son los órganos internos, de tórax y abdomen especialmente. Luego, dolor referido. Es un dolor muy interesante, ya que no es un dolor que te diga aquí duele. Es un dolor que básicamente es reflejo. Por ejemplo, puede ser un dolor de apendicitis y no te puede doler la fosa ilíaca derecha, sino te puede estar doliendo la fosa izquierda. O sea que el dolor no se presenta en el lugar donde duele, en el lugar de donde proviene el dolor, mejor dicho. Pasamos a lo que es la semiología. En la semiología podemos ver que es uno de los síntomas más comunes por los que viene a consultar el paciente. Es un síntoma muy útil que nos sirve como punto de partida, que nos sirve para guiarnos en lo cual es la exploración física. Por eso es muy importante la anamnesis, siempre es muy importante. El 90% del diagnóstico te lo da la anamnesis. Ahí hablando de anamnesis, comenzamos con lo que es el mnemotécnico Alicia. Ahí pueden ver Alicia en todo su esplendor. Comenzamos con lo que es A, antigüedad. Esta antigüedad se refiere a cuánto tiempo va instaurado el dolor, ya sea una semana, un día, unas horas. ¿Cuánto tiempo va instaurado? Localización, es donde se encuentra el dolor. Por ejemplo, rodilla derecha, ya me duele la rodilla derecha. Listo. Irradiación o propagación, es a dónde pasa el dolor también. Por ejemplo, un infarto de miocardio produce dolor en el cuello y en lo que es la axila. Después el carácter del dolor. ¿Qué característica tiene? De eso vamos a hablar un poquito más a profundidad, un poquito más adelante. Intensidad. Es cuán intenso es el dolor. ¿Cómo te refiere el paciente que duele? ¿Cuán intenso? Eso vamos a hablar igual más adelante. Atenuación o agravación. Esa atenuación o agravación tenemos lo que es en qué posición o en alguna posición el paciente le baja el dolor. Con el ejemplo que estábamos hablando al principio, del brazo. Si lo sube demasiado le duele. Entonces si lo mantiene abajo, no le duele. Es una atenuación o una agravación. Hablaríamos de lo que levanta el brazo mucho más alto y le duele, se agrava el dolor. Ahora hablaremos de lo que hemos hablado, características o el carácter del dolor. Este carácter del dolor es básicamente la característica que tiene el dolor. Hablamos de lo que son lancinante o empuntada, que básicamente hablamos de que el paciente siente como si le clavaran una lanza. El urente o quemante, que sienten como si quemara. Constrictivo u opresivo,
Sienten como si lo estuvieran apretando. El transfixiante, que pasa de un lado al lado. El sordo, que es de baja intensidad, es molesto y habitualmente es propagado, o sea, propaga el dolor. Luego el exquisito, que es todo lo contrario al sordo, es instantáneo, agudo y duele. El fulgurante, que siente como si le pusieran una llamarada o fuera un golpe eléctrico que sintiese. El desgarrante, que es una sensación de que se rompiese. El tenebrante o taladrante, es como el paciente siente como si lo taladraran. El punzátil, que siente como si latiera. El cólico, que es un retorcijón. El gravativo es como si sintiera peso. Ejemplos de ellos tenemos del lancinante, la pleuritis, del urente, la úlcera gastroduodenal, el constrictivo, un infarto de miocardio, como ya hemos hablado, el transfixiante, pancreatitis aguda, el sordo, por ejemplo, el cáncer, el exquisito, la neuralgia del trigémino, el fulgurante, la pieloneuritis, del desgarrante, aneurisma disecante, tenebrante, habitualmente en las odontalgias. El punzátil es algún absceso. El cólico biliar o renal. El gravativo, la hepatomegalia por hepatitis, por ejemplo. Luego pasamos a lo que es intensidad. Intensidad es habitualmente lo que hablamos con el paciente. Cuando le preguntamos, por ejemplo, la escala de EVA, le preguntamos al paciente, ¿cómo le duele? ¿Cuánto le duele? A una escala del 1 al 10. 0 es sin dolor y 10 es el peor dolor imaginable. Si se dan cuenta, la escala de EVA y la escala numérica se manejan casi al mismo tiempo. Tenemos lo que es en la escala numérica del 1 al 3, el dolor leve, del 4 al 7 un dolor moderado, del 8 al 10 un dolor severo. Y finalmente tenemos lo que son las caritas, se podría decir. El test de caras, habitualmente es utilizado con los niños. Podemos ver, porque son imágenes en su mayoría, ya sean coloridas o sin color. Los niños en su mayoría tienen mayor reconocimiento por lo que son caras o reacciones faciales. Entonces, en base a ellas te pueden describir qué rango de dolor. Podemos ver aquí lo que es el 0, no duele, duele un poco más, duele mucho más, duele al máximo. Quiero darles gracias por su atención, suscríbanse y denle like al ABC de Medicina.